Hola a todos, soy Laura Vie, docente de Defensa de la Competencia y he elaborado este video sobre la unidad número 6, el punto 3, que sería publicidad. Específicamente, nosotros en Defensa de la Competencia vamos a hacer hincapié en dos tipos de publicidades. Es importante que ustedes sepan que Defensa de la Competencia es una segmentación de defensa del consumidor, derecho del consumidor, ¿sí? Ustedes en esta materia, derecho del consumidor, han visto de manera integral lo que sería el fenómeno de publicidad y han tenido una unidad específica. Nosotros acá solamente vamos a ver lo que sería publicidad comparativa y publicidad engañosa. Publicidad engañosa está a cargo del doctor Santiago Peral, que él seguramente también ha subido un video sincrónico al respecto de este tema. Nosotros hoy solamente nos vamos a limitar a lo que sería publicidad comparativa. Les comento que la bibliografía obligatoria de esta materia ya se encuentra subida al aula virtual y es un suplemento especial de la ley que se titula Competencia Desleal. En ese suplemento ustedes van a encontrar un trabajo de Fulvio Santarelli que trata, si mal no recuerdo, se titula El régimen de publicidad comparativa. Es una especie de capítulo dentro de este suplemento, es muy cortito. Y también para aquellos que quieran profundizar lo que respecta a publicidad, he subido un trabajo de la doctora Japace, pero esta bibliografía no es obligatoria, es solamente un anexo para quienes quieran profundizar en el tema. Es importante que ustedes tengan presente que este tipo de publicidad, la publicidad comparativa, no se encontraba regulada de manera expresa en nuestro sistema normativo. Para tener un pantallazo general y a modo de introducción, vamos a empezar diciendo qué se entiende por publicidad. La publicidad es entendida como una herramienta comunicacional con la que cuenta el empresario para instalar un producto o promocionar un producto en el mercado y o promocionar también la contratación de un servicio. Esta publicidad va a tener un fin netamente mercantil. ¿Por qué? Porque lo que busca es obtener un incremento en las ventas o en la contratación de un servicio. A la vez, el fenómeno de la publicidad comparativa se va a dar siempre y cuando el anunciante compare, ya sea de forma explícita o implícita, su oferta con la de uno o varios competidores. Estos pueden estar identificados o pueden ser identificables de manera inequívoca. El resultado directo de este tipo de publicidad es resaltar las ventajas del producto que se anuncia frente a el de otros competidores. Este tipo de publicidad puede tener distintas modalidades. Puede ser objetiva cuando lo que se compara o confronta son datos que son objetivamente verificables, como por ejemplo unidades métricas. También puede ser subjetiva cuando se basa en el gusto de quien emite el juicio, es decir, la elección. Un ejemplo de esto es el desafío Pepsi, que fue furor en los años 90 y que ya lo vamos a abordar cuando veamos algunos de los leading case de la justicia nacional. El problema que se daba con este tipo de publicidad es acerca de la licitud o ilicitud. Al no haber una norma específica que regule este tipo de publicidad, había parte de la doctrina que se manifestaba a favor de esta publicidad porque decía, si no hay ninguna norma que expresamente lo prohíba, siempre y cuando cumpla determinadas condiciones la publicidad es aceptable. Y había otra rama de la doctrina que decía, este tipo de publicidad no puede ser lícita porque en el anuncio se está aludiendo al producto de otro competidor que nunca brindó el consentimiento para su uso. Esta disparidad también ha sido manifestada de alguna manera en la jurisprudencia.
hay 3 casos puntuales en la jurisprudencia que van a servir como referencia a lo que se entiende por publicidad comparativa y la evolución en los distintos tiempos. Hay un primer caso que lo vamos a citar, se llama caso Rolex versus Orient, son relojes, y tuvo un fallo de la Cámara Nacional Comercial en el año 71. Acá la Cámara entendió que, y lo voy a leer para que sea textual, la Cámara Nacional entendió que iniciar una campaña publicitaria para imponer una marca de reloj, comparándola con otra ya conocida, sin contar con su consentimiento, era un acto de competencia desleal. ¿Qué es lo que pasaba? Orient hacía referencia a características de los relojes Rolex y terminaba diciendo que si usted como consumidor podía pagar menos por un reloj que tenía las mismas características, ¿por qué iba a pagar más comprando un Rolex cuando un Orient era lo mismo? Entonces, de alguna manera, este tipo de publicidad era una publicidad parasitaria. ¿Por qué? Porque se valía del prestigio de una marca que ya se encontraba instalada para introducir en el mercado un nuevo producto. 20 años más tarde se produjo otro leading case que tiene que ver con Bodegas Navarro Correa y Agroindustria Castellón. Acá era una publicidad que, si bien no aludía específicamente a la Bodegas Navarro Correa, de la publicidad se podía entender por la similitud del nombre que se estaba haciendo alusión a esta bodega. Y acá la Cámara Nacional decidió rechazar la pretensión de Bodegas Navarro Correa por entender lo siguiente. Decía que la mera referencia o la evocación de una marca ajena o incluso la publicidad comparativa no se encuentra vedada y en tanto no lesione los legítimos derechos de su titular, era lícita. Posteriormente, también en el año 93, se judicializó por Coca-Cola la campaña publicitaria Desafío Pepsi, que es la que yo la cité de ejemplo en lo que sería una modalidad subjetiva de publicidad comparativa. Esta publicidad consistía en que se ponía un stand con 2 gaseosas colas, las botellas de la gaseosa se encontraban cubiertas y se servía un vaso de cada una de las botellas y se invitaba a un transeúnte a que pruebe esta gaseosa y diga cuál era la que más le gustaba. Y generalmente siempre se elegía la marca Pepsi. Si bien no se hacía una alusión específica a la marca Coca-Cola, pero era determinable por un montón de características que tenía la publicidad que se estaba haciendo elegir al consumidor entre Pepsi y Coca-Cola. Entonces, lo que hizo Coca-Cola es presentar una acción judicial pidiendo el cese de esta campaña publicitaria y la Cámara le dio la razón a Coca-Cola y ordenó el cese. Acá lo que dijo es que la Cámara sostuvo que hay publicidad comparativa cuando el soporte de la campaña de difusión de un producto es el producto de la competencia y cuya notoriedad es aprovechada como modo de enaltecer la superioridad del producto propio y consecuentemente persuadir sobre la inferioridad de lo ajeno. Eso sería un repaso de la jurisprudencia a nivel nacional. Ahora bien, con la sanción de este decreto, con el dictado de este decreto de necesidad y urgencia, se reguló lo que se entiende por publicidad comparativa. Acá nosotros en este decreto, en el artículo 9, se establece cuáles son los actos que van a configurar competencia desleal. Esta sería una enunciación genérica y posteriormente el artículo 10 del citado decreto de manera taxativa enuncia cuáles son los actos que van a ser considerados competencia desleal. En el inciso M específicamente dice que la publicidad comparativa en infracción a lo dispuesto en el artículo 15 del citado decreto va a llevar a que sea una publicidad pasible de sanción, ¿sí? Acto seguido, en el artículo 15,
el decreto va a definir lo que se entiende por publicidad comparativa y va a brindar una serie de pautas con las que tiene que cumplir este tipo de publicidad para que pueda ser lícita. A este artículo lo vamos a leer para que ustedes puedan obtener todas las condiciones que requiere este tipo de publicidad para configurarse como una publicidad lícita. El artículo 15 dice que la publicidad comparativa, a los efectos de este decreto específicamente, va a ser considerada la que aluda de manera explícita o implícitamente a un competidor, a su marca o a los productos o servicios ofrecidos por él. Y dice que esta publicidad comparativa va a estar permitida siempre que cumpla, y atención con esto, con la totalidad de las siguientes condiciones. Y enumera: no debe inducir a error o engaño o confusión entre el anunciante y un competidor. ¿Y esto por qué? Porque si la publicidad induce a algún tipo de error o confusión en el consumidor, automáticamente se convertiría en una publicidad engañosa. Y ustedes tienen que saber que para nuestro sistema normativo, la publicidad engañosa es considerada una publicidad ilícita. Posteriormente, establece que la comparación tiene que ser entre bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad. Además, dice que la publicidad tiene que tener por objetivo informar acerca de las ventajas de los bienes o servicios publicitados. Y atención con esto, porque este va a ser el primer test que tiene que pasar una publicidad comparativa. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene que tener, y atención con esto, por finalidad brindar información a los consumidores o usuarios. En el inciso D establece que la publicidad no debe desacreditar ni denigrar los derechos de propiedad intelectual e industrial del competidor. En el inciso E también dice que no debe obtener una ventaja de la reputación de una marca de otro competidor. Y finalmente dice que no debe presentar un bien o servicio como una imitación o réplica. Es decir, si la publicidad comparativa cumple con todos estos requisitos, es una publicidad aceptable. En caso de que no los cumpla, no sería, y por ende sería una publicidad ilícita, y como lo establece el artículo 10, sería pasible de sanción. ¿Qué tienen que tener muy claro ustedes al abordar este tipo de publicidad? Ustedes tienen que tener en cuenta de que nuestro derecho tiene un diálogo de fuentes y nosotros tenemos distintos sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema protectorio de derecho del consumidor, tenemos la ley de lealtad comercial, la ley de competencia, tenemos el Código Civil y tenemos la Constitución Nacional también. En todos ellos se regulan normativas específicas que también aluden a lo que sería derecho del consumidor y la libertad de elección del consumidor. Por ejemplo, en el artículo 42 se garantiza tanto a los usuarios como a los consumidores que dentro de la relación de consumo van a gozar del derecho a una información veraz y adecuada, a una protección en sus intereses económicos y van a tener derecho a la libertad de elección. Entonces, lo que se trata de priorizar acá para poder aceptar esta publicidad comparativa como lícita es que se va a permitir a través de esta comparación mayor información, mayor acceso a una información veraz y adecuada al consumidor o usuario que le va a permitir tomar una decisión mucho más eficiente, por lo cual también va a estar ejerciendo su derecho a la libertad de elección y también va a estar ejerciendo su derecho a proteger sus intereses económicos, porque con la información aportada por este tipo de publicidad va a poder elegir la publicidad que más le convenga. Este es un pantallazo general acerca de lo que sería publicidad comparativa. Todo lo demás ustedes lo van a poder ver en el decreto, o si tienen alguna
otra inquietud en el trabajo de la doctora Japaz. Acá lo que interesa es que ustedes puedan distinguir cuando hay una publicidad comparativa que va a ser lícita y cuando no va a ser lícita, y que también la puedan distinguir entre una publicidad comparativa y una publicidad engañosa. Esto ha sido todo y ustedes van a tener toda la bibliografía, como le dije, ya subida al sistema, y cualquier inquietud que ustedes tengan tienen que contactarnos por el aula virtual. Hay un sistema de consultas, hay un foro de consultas y eso va a ser contestado por nosotros. Muchas gracias por su atención y espero que pronto nos podamos ver ya en un aula. Saludos.